Hola mis hermosos, el Señor los bendiga inmensamente. Bueno, les pido, hay una disculpita por la imagen. Realmente en estos momentos estoy en la finca. Entonces, de pronto la señal aquí es un poquito más complicado. Y bueno, tengo el problemita del fuego que me dio en los labios, que me dice Juan que se llama herpes labial, ¿es cierto? Entonces estoy ahí eh, como cuidándome porque me dio, no sé, la verdad yo creo que fue de pronto por el estrés y eso creo que da más o menos como por el estrés, es como una infección o algo que da de pronto por fiebres, así, la verdad no sé, nunca me había dado, entonces pues ahorita apenas lo estamos controlando. Entonces, bueno, mis hermosos, les comento. Vamos a ver lo que es la charla 4 y 5 del Pentateuco, del curso bíblico. En esta charla 4 vamos a empezar a ver lo que es propiamente el Génesis, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el Génesis es llamado el libro de las promesas. ¿Por qué es llamado el libro de las promesas? Pues porque Dios en este libro da su promesa de descendencia y prosperidad a todas las naciones futuras, a todas las naciones venideras. El libro del Génesis también se va a dividir en dos temas. ¿Qué temas son? La primera es el capítulo del 1 al 11 que nos habla de la creación y el otro es la segunda parte del capítulo del 12 al 50 que nos habla de la historia patriarcal. Los primeros 11 capítulos lo que hacen es hablarnos de la creación del universo y del ser humano. Y los siguientes capítulos pues nos habla de la formación del pueblo de Israel. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 2, por ahí al versículo 4, es el relato de los 7 días, que es la cuenta que hizo Dios, ¿cierto? Entonces, yo les había pedido que hiciéramos una separación cronológica de cada uno de los sucesos durante esos 7 días, es decir, del capítulo 1, el versículo tal a tal, se habló del primer día, del versículo tal a tal del segundo día, y así sucesivamente, que se iba, eso como para que tengamos un orden de cómo van siendo los sucesos, ¿cierto? Y ya sucesivamente, ya los siguientes relatos nos van contando todo lo que hizo Dios durante la creación. ¿Qué es bueno, habíamos empezado con que del primero al 11 se habla de la alianza. Entonces, se habla de lo que es el pecado original y la promesa de salvación. Y en el segundo capítulo del Génesis nos habla de todo lo que es el relato de la creación. Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor sagrado? Pues en estos versículos y en estos capítulos de la Biblia. Que Dios es el creador de todo lo que es cierto, y que Él es el que da vida, y que esa creación se la debemos a Él, y que bueno, y cuál era su plan, ¿cierto? En ese lugar maravilloso, pues era solamente dárnoslo a nosotros y que fuéramos que fuera como esa herencia para nuestras vidas. Entonces, constantemente el relato continúa revelando la única condición para disfrutar pues de ese lugar y era el de no tocar el fruto del árbol del conocimiento. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que la serpiente de alguna u otra forma engañó a Eva porque la serpiente era el animal más astuto de la creación. Entonces engañó de alguna u otra forma a Eva, comentándole, ¿cierto?, de que no era cierto, de que si ellos comían de ese fruto, pues ese fruto les daría conocimiento, les daría voluntad, les daría una idea de lo que pueden hacer, ¿cierto? Y de lo que se podía experimentar. Entonces, por ese motivo, la mujer, ¿cierto? Eva, pues cometió ese pecado y comió del árbol de la fruta prohibida y de igual forma pues se la dio a su hombre, ¿cierto? A Adán para que también la comiera.
Y ya lo siguiente que pasó fue que ellos descubrieron que estaban desnudos porque como no había ese conocimiento del pecado, ¿cierto? Ese conocimiento de lo como de las impurezas y ese tipo de cuestiones, entonces todos éramos iguales o todos era igual, entonces ellos por eso andaban desnudos y ya cuando comieron del árbol del fruto prohibido, pues ya ahí lo que sucedió fue que se dieron cuenta que estaban desnudos y entró en ellos una infinidad de sensaciones y de sentimientos, como lo es la vergüenza, como lo es el pudor, como lo es, bueno, el miedo, la angustia, la desesperación, todo este tipo de sentimientos y de cosas, ¿cierto? Entonces, pues eso fue lo que empezó a generar, pues como este tipo de actitudes que hicieron que Dios se diera rápido cuenta de que ellos habían cometido ese acto de desobediencia. Ya lo que es en el tercer capítulo nos habla de la administración adecuada, ¿cierto? Entonces nos habla de lo que es el paraíso terrenal y también nos habla de la intriga del pecado, que fue lo que cometió la serpiente. En estos relatos de la Biblia no solamente Adán y Eva sufrieron las consecuencias al ser desterrados del paraíso, ¿cierto?, del jardín del Edén, sino que también la serpiente, por haber hecho caer a la mujer, por haber intrigado, ¿cierto?, por haberla hecho desobedecer, pues fue considerado como un animal maldito, condenado a arrastrarse de por vida, ¿cierto? Entonces se le quitaron esos manos, porque como tal creo que los relatos cuentan que la serpiente tenía manos y pies, así como un animal normal de cuatro patas, y al cometer como ese tipo de acto fue condenada a que tenía que arrastrarse y a que la mujer se generaría enemistad y su descendencia generaría enemistad con ellos, entonces por eso la mujer siempre le iba a pisar la cola y la cabeza. Siempre iba a destruir la cola y la cabeza, le iba a arrancar la cabeza a las serpientes. Y eso es ahorita algo que se ve muy normal. Yo creo que si no hemos visto, pues sí hemos escuchado en muchas ocasiones de cuando matan a una serpiente, lo primero que quitarles la cola y, perdón, la cabeza y tener mucho cuidado con la cola porque la cola todavía puede lanzar veneno, ¿cierto? Entonces, eh, a gente casi siempre le arranca y bota ahí mismo la cola o la separa o la mocha, ¿cierto? Entonces tratan como de eso. Por ejemplo, yo hace poquito tuve la oportunidad de presenciar cómo mataban a una culebra porque nos apareció nos apareció en la casa, entonces en la finca, nos apareció en la finca, entonces mi papá la tuvo que matar, le tuvo que quitar la cabeza y aún así la cola seguía moviéndose, entonces no, tuvimos que tener mucho cuidado, porque eso es cierto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la palabra del Señor nos cuenta sucesos que nosotros podemos confirmar que son verdaderos, que son reales. Todo esto lo estamos viendo en el libro del Génesis. ¿Cierto? También nos hablaba del 12 al 50, que era como toda la historia patriarcal. Entonces, ¿qué quiere decir toda la historia patriarcal? Tiene que, bueno, no, perdón, me adelanté. Estamos hablando de la primera, que es lo de la promesa de descendencia. Entonces, en esa época en la que el Señor creó a Adán y a Eva, les dio esa promesa. Por eso el Génesis es considerado el libro de la promesa, porque en el libro del Génesis la promesa era de descendencia, de multiplicación en un pueblo, de multiplicación de una tierra que había sido entregada como herencia en un paraíso terrenal, ¿cierto? Entonces, la promesa del Señor, de Dios, a Adán, fue que administraría todo ese paraíso y de que sus descendencias lo administraría y de que todo sería amistad y privilegios entre los hombres y los animales y la naturaleza. Entonces, eso fue como todo lo que se vio en estos primeros capítulos, del primero al 11,
todo lo que era la descendencia, todo lo que era la promesa de multiplicaciones, de bienestar, ¿cierto? De encuentros y todo eso. Entonces, la verdad fue algo muy bueno, que ya sabemos que por la envidia, la desobediencia y la intriga se terminó perdiendo, ¿cierto? Se terminó perdiendo como todo ese paraíso que se tenía. El relato también del Génesis cuenta que Adán y Eva podían hablar directamente con Dios, ¿cierto? Y charlaban y pasaban tardes hablando y charlando. Entonces, imagínense en el nivel de conexión que había en ese momento, que era como si, por ejemplo, nosotros nos volviéramos a encontrar y charláramos, ¿cierto? Compartiéramos momentos, una tarde juntos, bonita, ¿cierto? Esa misma conexión tenía el primer hombre que es Adán con Jesús, con Dios, perdón, con Dios. Entonces todo eso se perdió en el momento de cometer esa desobediencia, ¿cierto? En el momento de dejarse tentar, de dejarse caer. ¿Y cómo fue? Pues por la mujer, ¿cierto? Hay que decirlo que tristemente por una mujer entró el pecado, pero también por una mujer entró la salvación. ¿Cierto? Entonces sabemos que la primera mujer que fue Eva cometió desobediencia, se dejó llenar de intriga, de celos, o sea, se dejó llenar básicamente la cabeza y cometió tal acto de desobediencia y hizo pecar a Adán. Pero también por una mujer entró la salvación, que es nuestra Sagrada Virgen María, la madre de nuestro amado Señor, ¿cierto? Que por medio de ella entró la salvación, porque por medio de su sí fue que se dio como esa historia de la salvación en nuestra vida, porque ella dijo sí, y así fue como se pudo generar ese plan de salvación al llegar nuestro amado Jesús por medio del Espíritu Santo al vientre de nuestra Madre María Santísima. Entonces todo eso se ve como en esta historia de descendencia y de salvación. Y ya lo que es del capítulo 12 al 50, ya vemos toda la historia patriarcal. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver cómo Adán y Eva son desterrados del paraíso, cómo tienen que empezar a luchar la tierra, tienen que empezar a arar cada uno de estos alimentos, de esto producido que les da, ¿cierto? El Señor les dijo, por la desobediencia la mujer sufrirá en el parto, entonces sabemos también, ¿cierto? Aunque no lo hemos experimentado, pero tenemos conocimiento de que los partos son duros, difíciles, llevar el embarazo en muchos casos también es muy duro. Entonces, esos son los dolores, ¿cierto? La enemistad que se creó con la serpiente, entonces por eso dice que la serpiente siempre busca atacar mujeres embarazadas. La verdad, yo no sé, yo no soy de muchos animales, pero tengo como ese, creo, he escuchado eso, entonces eh, también, eh, ay, se me fue la idea, perdón chicos, no, también el Señor Dios les dijo que con mucho esfuerzo iban a hacer producir la tierra, entonces es el trabajo que constantemente se tiene que hacer en el campo, para los producidos, para la naturaleza, mirar si sí está en tierra fértil para generar producidos, o sea, el esfuerzo, el trabajo que mientras estuvo en el paraíso no se tenía porque el paraíso otorgaba todas esas maravillas, ¿cierto? El esfuerzo de cazar, de, bueno, de construir, de generar vivienda, o sea, todos los esfuerzos que ahorita se ven. Y ya después empezó a ver todo lo que era la historia patriarcal con eso, ¿cierto? Con ese destierro, ya se empezó a ver eh, cómo la mujer tuvo hijos, ¿cierto? Eva tuvo hijos, que era Caín y Abel, cómo Caín mató a Abel por envidias, ¿cierto? Cómo fue desterrado, cómo hubo esa maldición en su vida. También
empezarse a ver, ¿cierto? Todo el esfuerzo que le tocó a Caín por esa desobediencia, como después se sabe que la mujer tuvo más hijos, tuvo otro hijo y que así se fue dando como esa descendencia más adelante. Y ya el Génesis también nos va relatando muchas cosas, como lo fue el arca de Noé, como lo fue esa promesa, ¿cierto?, del Señor de que no iba a volver a destruir, ¿cierto? Porque sabemos que durante el relato del arca de Noé, el Señor también estaba cansado de esa desobediencia, de la maldad que había, y por eso, como Noé era un hombre justo, Noé, perdón, justo, junto con su familia, junto con sus hijos, sus nueras, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo, construirás un arca, meterás una pareja de cada uno de los animales y voy a hacer que llueva durante tantos días, 40 días. Y comenzó a llover durante 40 días, empezó a ver todo lo que fue el diluvio, que ahogó y mató a la población y que salvó a Noé y a su descendencia porque ellos construyeron el arca, ¿cierto? El arca de Noé, y que después poblaron nuevamente la tierra y que la promesa de Dios a Noé fue que no volvería a hacer una destrucción como tal, eh, ni acabar con la humanidad de esa forma, y promesa, muestra de esa promesa, símbolo de esa promesa, la palabra del Señor nos cuenta que es el arco iris, que siempre que llueve y hace sol lo podemos ver, ¿cierto? Entonces es como cada uno de esos relatos, muchachos, cada una de esas vivencias, cada uno de esos sucesos que nosotros estamos viendo a diario. Eso es lo que nos habla y nos relata todo el libro de Génesis en este cuarto y quinta charla. Y la verdad es un tema muy bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora como tarea? La tarea será que vamos a leer Génesis. Nos vamos a ir leyendo todos el Génesis, ya leímos, ya hicimos la cronología, ¿cierto?, de la creación. Entonces ahorita nos vamos a ir buscando el capítulo en donde nos habla del destierro, en donde nos habla del arca de Noé, ¿cierto? Y en donde nos dan sucesos claves de cada uno de estos acontecimientos en el Génesis, y vamos a ir siguiendo nuevamente esa cronología. Lo ideal es que cada uno tenga como un cuadernito, en donde pueda seguir viendo esa cronología, porque como vamos a empezar a ver todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces que en el cuaderno que ustedes tengan puedan tener cada uno de esos relatos separados cronológicamente para en el momento en el que lo necesiten, para en el momento en el que yo sé que hay una historia así en la Biblia, no me acuerdo bien, voy a buscarlo, ¿cierto? Y así va a ser mucho más fácil que nosotros nos vayamos, no aprendiendo, pero sí entendiendo y identificando un poquito más en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, cómo está distribuido todo. Entonces, bueno, eso es como la tareita que vamos a tener, mis hermosos. El Señor me los bendiga inmensamente. Los quiero mucho. Le pido a nuestro amadísimo Padre que siempre esté teniendo gran voluntad de amor en ustedes. Próximamente vamos a tener un evento masivo con la comunidad de jóvenes para finalizar el año. Esperamos que todos se puedan conectar, mis amados, que podamos estar pues todos conectados, ¿cierto? En las transmisiones también de nuestra amada comunidad CMM Jóvenes, y que bueno, que con la ayuda y la voluntad del Señor ya podamos terminar esta virtualidad y nos podamos seguir conectando, o conectándonos, que podamos volver a vernos, ¿cierto? Porque la verdad es que ha sido muy complicado y ha sido muy difícil todo este proceso de la virtualidad, y que esperemos que con la voluntad y la ayuda de nuestro amado Padre podamos volvernos a encontrar ya de una forma más presencial, ya podamos abrazarnos, podamos vernos. Yo a algunos de ustedes ya los he visto, ¿no es cierto? Me da mucha alegría verlos y verlos bien, pero bueno que nos pudiéramos volver a encontrar todos para que podamos vivir esos procesos. El Señor me los bendiga muchísimo, y bueno, yo estoy pendiente de mandarles toda la información. Los amo mucho, el Señor me los bendiga.